¿De dónde viene el concepto del codesarrollo? En la segunda mitad de la década de los 90 vino a configurarse a manos del político y filósofo francés Samir Nair una novedosa concepción teórica denominada codesarrollo, quien en el año de 1997 en su informe Valorización y Desarrollo, de modo que tanto el país receptor como el país emisor se beneficiarían de los factores positivos derivados de los flujos migratorios en torno a la estabilización de los mismos, la integración del migrante en la sociedad receptora y la promoción del migrante como un vector de desarrollo en el marco del proceso migratorio. La idea básica ligada al concepto del codesarrollo es la vinculación entre cooperación internacional e inmigración. Esta vinculación se hace en el sentido de poder aprovechar la cooperación para mitigar la inmigración. ¿Qué se entiende por codesarrollo? El codesarrollo es una forma de vincular de una manera positiva migraciones y desarrollo. Supone aceptar que las migraciones y sus protagonistas, los inmigrantes, pueden ser vectores fundamentales para el desarrollo tanto del país de envío como el de acogida. Supone también aceptar que la consideración del migrante como un agente de desarrollo puede ser fundamental en la cogestión exitosa de la cuestión migratoria. Por último, supone una forma de entender las relaciones entre países ricos y pobres y en el codesarrollo como una propuesta para integrar la inmigración y el desarrollo de forma que ambos países, tanto el de envío como el de acogida, puedan beneficiarse de sus flujos migratorios. Es decir, que es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío. El origen y la evolución de las prácticas del codesarrollo en Europa y Latinoamérica han surgido aunados a las masivas migraciones que se han originado desde las décadas de los 70s, 80s y 90s, producto de diferentes circunstancias que por lo general han estado casi siempre ligadas a factores socioeconómicos. Francia y España son considerados los países europeos pioneros en los cuales la dinámica del codesarrollo logra identificarse con un mayor ímpetu. Latitudes. El caso francés es considerado como un estudio emblemático en torno a esta dinámica del codesarrollo, pues se caracterizó por ser la cuna principal de este término, además de que hay que tomar en cuenta que no se trata de un proceso que sea reciente. En Francia, en torno a la dinámica del codesarrollo, ya desde mediados del siglo XX, se caracterizó por ser uno de los principales países receptores de migrantes a nivel mundial. Para la década de 1970, el gobierno francés decidió implementar otra serie de medidas a través de la utilización de convenios y programas que estaban firmados directamente con aquellos países emisores de migrantes, con el propósito de poder promover medidas que estuviesen relacionadas al desarrollo, pero también al retorno del migrante en periodos de tiempo específicos, estableciéndose de esta manera ya en el año de 1977 las primeras acciones referidas al retorno. El tema del codesarrollo comienza a introducirse en la escena política española, iniciando el nuevo milenio, tomando impulso en el año 2001 con la implementación por parte del gobierno español de uno de los programas más trascendentales ligados a la implementación del nuevo enfoque de cooperación internacional europeo, denominado Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, conocido como Plan Greco. Este vino a proponer la creación de un consejo denominado Consejo Superior de la Política de Inmigración, el cual se encargaría de la coordinación de la política migratoria española, garantizando una participación equitativa de las administraciones, ONGs y organizaciones sociales y sindicales. Plan Greco se centró en acciones específicas referente al manejo del fenómeno migratorio, de acuerdo a los intereses del gobierno español, llegando a concebir al codesarrollo bajo la perspectiva del migrante como agente de desarrollo en su país de origen una vez éste completara su retorno. La región latinoamericana ha observado la circulación de los movimientos migratorios de sus países hacia las regiones del mundo, sea por razones económicas, políticas o sociales que ha sido determinada por épocas específicas. El fenómeno toma relevancia para Latinoamérica al plantearse la interrogante del papel que debe de ser desempeñado por los actores que forman parte de este proceso, considerando al migrante como principal vector de desarrollo de sus comunidades de origen a través del impacto generado por el flujo de remesas destinadas para el desarrollo local. De esta forma,
Es importante reconocer el papel que juegan las remesas como principal herramienta utilizada para el desarrollo de los familiares del migrante, dirigidas a sufragar los gastos de alimentación, educación, sanidad o protección social, que a la larga se constituye una inversión a la superación del individuo que recibe remesas. Posturas con respecto a las migraciones. Si hacemos un recorrido por las teorías sobre la migración, podríamos comprobar cómo las migraciones internacionales se han ido concibiendo de forma muy diferente a lo largo del siglo XX. Y aunque escapa la posibilidad de este estudio el análisis de todas estas teorías, su evolución y variantes, sí es interesante destacar cuál ha sido el carácter que, desde las mismas, se atribuye a las migraciones y sobre todo, qué conexiones ha establecido entre migraciones y desarrollo. Han sido muchas y variadas las relaciones que se han establecido entre migraciones y desarrollo, desde las posiciones optimistas que se consideran las migraciones como una vía de salida del subdesarrollo y avance hacia el desarrollo, teoría de la modernización, hasta la que conciben las migraciones como un mecanismo más de explotación del tercer mundo, teoría de la dependencia, pasando por las teorías articulacionistas y transnacionalistas, que entienden las migraciones como procesos complejos y multidimensionales, aunque es mucho más reciente y novedoso la búsqueda de una conexión positiva y necesaria entre un fenómeno y otro. Los rasgos más característicos y novedosos de las migraciones en Europa de este final de siglo son globalización, cada vez más países son de emigración y de inmigración, heterogeneidad, emigran mujeres, viejos, jóvenes, estudiantes, doctores, mano de obra no calificada, etc. Organización. Se apoyan en redes, lo que facilita la migración y mitiga el choque. La propuesta de codesarrollo como una forma de vinculación positiva entre migraciones y desarrollo por parte de tres ideas clave. La migración internacional no es algo negativo, problemático, no a evitar sino algo positivo, con un gran potencial a gestionar. En cuanto a los actores, Aminagir señala los siguientes. El Estado, cuyo principal interés por participar estriba en regular los flujos migratorios en relación con las necesidades de Francia y de los principales países de origen de inmigrantes. Las ONGs y las asociaciones. Según Nahir, su importancia nunca se ha subrayado suficientemente. Aportan solidaridad, innovación ciudadana, prácticas de intercambio cultural, apoyo a los migrantes y sensibilización de la opinión pública. Las empresas y las organizaciones profesionales. El desarrollo de los países de migración, en particular aquellos de donde provienen los flujos más importantes, pasa hoy en día por la formación de capas intermediarias y medias sólidas e integradas. Razones que hacen del inmigrante un excepcional agente de codesarrollo. Primero, son gente que arriesga por realizar un proyecto, un sueño, gente con iniciativa, arrojo, valor, gente en definitiva emprendedora, necesaria para el progreso de toda la sociedad, cultura y civilización. Segundo, generan actividad económica en la medida que consumen, pagan comisiones por envío de remesas, etc. Tercero, suponen la mejor manera de relacionar en la práctica las migraciones y el desarrollo. Cuarto, se va a contribuir a reducir la conflictividad social, dado que se va a concebir la presencia de inmigrantes como una aportación que enriquece, que coadyuva al codesarrollo, y si se va a facilitar el retorno voluntario y la permanencia de posibles inmigrantes en sus lugares de origen. El sueño salvadoreño. Las migraciones tienen un impacto en el presente y futuro del país. Hay que tomar en cuenta que El Salvador tiene, según la ONU, 1.600.739 emigrantes, lo que supone un 24.1% de la población del país. El aporte de las remesas es muy importante, ya que el país sin ese aporte no podría seguir avanzando, pues las remesas contribuyen a cubrir el déficit fiscal nacional y se ha transformado en la más importante fuente de divisas, porque contribuye a mejorar el nivel de vida de los salvadoreños que las reciben en el país, y esto ha logrado una disminución del índice de pobreza. Gracias a estas remesas, los inmigrantes ayudan a un mejor desarrollo humano, ayudando a sus hijos o parientes cercanos a lograr mayores niveles académicos.
Hay que destacar que la migración causa problemas a nivel de país, y es que la población que mayormente emigra está en el rango entre los 15 a los 24 años de edad, que se considera el periodo más productivo de las personas, generando un proceso de descapitalización humana. Al hablar del fenómeno migratorio, El Salvador en primer lugar es un país con mayor número de población migrante. En segundo lugar, es considerado junto con la región centroamericana como países de tránsito o también llamado pasillo migratorio. Y en tercer lugar, es un país receptor de inmigrantes. Para explicar el subdesarrollo latinoamericano, los teóricos de la dependencia se concentraron en la relación que existía e incluso persiste entre dicha región y la economía mundial, la cual se considera dividida entre un centro generalmente desarrollado y una periferia caracterizada por el atraso. El contexto en Latinoamérica había sido marcado desde la misma llegada de los colonizadores cuando se inició el proceso de integración al mundo capitalista. Por tanto, el subdesarrollo se encontraba justamente en las contradicciones mismas del capitalismo. En este sentido, la teoría de la dependencia endosaba al capitalismo de mediados del siglo XX la dominación de las economías de la periferia con el capital extranjero, sobre todo a través de la presencia de empresas multinacionales, así como la marcada desigualdad de los términos de intercambio entre unos y otros. Ambos factores externos se erigían como las causas directas del subdesarrollo en los países. La expresión centro-periferia ha representado un modelo de organización territorial para ciertos sistemas económico-político, con el que se pueden reconocer las discordancias sociales, económicas y su desigual distribución espacial, sobre todo en el ámbito mundial, lo que permite distinguir países o entidades centrales y países o entidades periféricas que inclusive tienen significado análogo con otras duplicidades: norte-sur, mundo desarrollado, subdesarrollado, primer mundo, tercer mundo, etc. Dos Santos define la dependencia como aquella situación en la cual las economías de ciertos países han estado condicionadas a un modelo de desarrollo dependiente de la consiguiente expansión de otras economías. De allí que la relación de interdependencia entre dos o más economías puede asumir la forma de dependencia cuando algunas naciones, que serían las dominantes, pueden expandirse de una manera más independiente, mientras que otros países, los dependientes, solo pueden lograrlo como reflejo de la expansión de los primeros. Dos Santos amplía al señalar que la base de la dependencia de estos países subdesarrollados es un resultado de la producción industrial tecnológica más que de vínculos financieros o monopolios de los países del centro. En todo caso, la salida ante esta situación de dependencia por parte de las naciones periféricas tendría que ser a partir de la eliminación completa de los lazos con el capitalismo, a partir de una revolución, que es una postura radical de Wendell Frank, o por el reordenamiento de la economía mundial a fin de que se creen condiciones mucho más justas en el comercio internacional. Esta última pues es una tendencia moderada. La base de la teoría de la dependencia surge en 1950 como resultado de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta teoría combina elementos neomarxistas con la teoría económica keynesiana, que son ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa después de la depresión de los años 20. Uno de los autores más representativos de esta teoría es Raúl Prebisch. El punto principal del modelo de Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario, primero, permitir la entrada de capitales externos siguiendo las prioridades que ya están establecidas en los planes de desarrollo nacionales, como dar primacía al capital nacional. De vital importancia resulta el rol que desempeñan las empresas transnacionales, en el que la dependencia pues es definida por medio de esa creciente importancia del capital extranjero junto con la acumulación de capital en pocas manos. Esto conduce a que hay un empobrecimiento masivo de la población debido pues a esa concentración del ingreso. La apertura a los mercados internacionales
por otra parte, requiere de la protección de aquellos sectores nacionales que son menos competitivos mediante una incorporación gradual a ese comercio mundial, de tal forma que en ese periodo de tiempo pueda transferirse la mano de obra a otros sectores más productivos o incorporar mejoras tecnológicas que les permitan incrementar su competitividad. Tal apertura significaría en un escenario negativo una desventaja para las periferias, pues aunque se tenga acceso a grandes mercados, si las empresas nacionales no están acostumbradas a ese ambiente altamente competitivo, pues no pueden aprovecharlos. Por el contrario, las empresas transnacionales tienden a inundar los mercados locales con sus mercancías y capital financiero, obteniendo mayores beneficios y creando monopolios, llegando en muchos casos, tal como el caso de Ghana, a quebrar empresas nacionales y generar las pérdidas de miles de empleos. Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola. Las condiciones geográficas y estructuras económicas han posicionado a los países en desarrollo como países altamente agrícolas, con una industrialización incompleta y limitada, y en los cuales el sector de los servicios ha tomado mayor relevancia en los últimos años, razón por la cual se ven obligados a obtener productos industriales y tecnologías a alto costo de los países desarrollados, mientras venden sus productos agrícolas y manufacturados a un menor costo. Es decir, la relación centro-periferia está caracterizada por un alto grado de dependencia e intercambio desigual. Esto implica, por una parte, la marginalización económica y tecnológica que sufren los países en desarrollo en relación con los industrializados. Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercado nacional. El retraso de la periferia se debe a la debilidad de los términos de intercambio y a la heterogeneidad estructural de las economías con alto desempleo, consumismo de las élites, estancamiento de la agricultura. Este alto porcentaje de agricultura con baja productividad y el desempleo en las economías en desarrollo se debe a un descenso de la demanda de productos agrícolas, resultado de la competencia desleal de las empresas extranjeras altamente competitivas. Incrementar los ingresos de los trabajadores como un medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional. Con la evolución de la teoría económica se ha demostrado que los mercados no tienen la capacidad de autorregularse y que estos sí presentan fallas. El Estado debe de intervenir estableciendo barreras arancelarias, cuotas de importación y subsidios, respetando los marcos regulatorios en materia comercial para proteger los sectores clave de la economía nacional y su rentabilidad y la generación de empleo. Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. Desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para los sectores pobres, a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos e implementar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo de sustitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos.